Estamos con el doctor Emanuel Álvarez, director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Antes que nada, Emanuel, decirte buen día y preguntarte cuál es la situación del centro sanitario en confinamiento más estricto y qué repercusiones están teniendo, qué impacto están teniendo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Y seguimos en una situación muy complicada respecto de la situación sanitaria, porque la ocupación de camas continúa muy alta. Nosotros rondamos siempre en el 90-95% en el hospital, y en el hospital modular entre el 50 y el 60% de la ocupación de camas de terapia intensiva, y de eso no baja. No baja porque en realidad el impacto que puede llegar a tener el confinamiento, la reducción de la circulación de casos, en general se ve por lo menos 14 días después de que se toman las medidas. Así que generalmente son 7 a 10 días después la reducción de casos, y 14 a 21 días después en la reducción de la ocupación de camas. Así que es todavía muy promisorio poder evaluar, el impacto positivo que seguramente va a tener el confinamiento actual, pero todavía no lo vemos. Recordemos cuántas camas de terapia tiene el hospital Mariano Luciano de la Vega, y cuánto tiene el hospital modular. Tenemos 31 camas críticas en este momento, operativas, en el hospital, y 24 camas críticas en el hospital modular. ¿Y de terapia intermedia? Y de terapia intermedia ya estamos en el hospital en prácticamente casi 70 camas, un poco más en realidad, sí, 72 camas, y en el hospital modular también 52 camas. Es decir, en este periodo de pandemia, en este poco más de un año, el crecimiento de camas fue impactante. Sí, en el caso nuestro, por ejemplo, del hospital, cuando yo asumí en febrero del año pasado, teníamos 8 camas de terapia intensiva, y ahora 8 camas de terapia intensiva más 2 camas críticas del shock room de la guardia, serían 10, y ahora estamos en 31. Así que triplicamos la capacidad, pero todos sabemos y lo sabíamos desde un principio, que en una pandemia de estas magnitudes las camas pueden no alcanzar, ¿no? Por más de que uno amplíe, muchísimo, todo tiene un límite, y además también la ampliación de camas tiene un límite, porque nosotros no tenemos prácticamente más espacio físico. Claro. Manuel, contanos cómo está la situación en este tramo de la pandemia. ¿Qué características están teniendo los pacientes? ¿Bajó el rango etario? ¿Ves un impacto de la vacunación? Nosotros lo venimos viendo, que es una segunda ola que impacta muchísimo más. Estamos viendo cuadros más graves, partiendo de esa base, cuadros de enfermedades mucho más graves, con afecciones pulmonares mucho más graves, donde vemos pacientes más jóvenes. Estamos teniendo pacientes entre 30 y 50 años que no están vacunados, y que muchos de ellos no tienen ninguna enfermedad o comorbilidad importante, algunos directamente no tienen ninguna comorbilidad. Y además, que está afectando grupos que por ahí en la primera hora no afectó prominentemente. Por ejemplo, el grupo de mujeres embarazadas es un grupo que estamos viendo un aumento, de los casos moderados y también de los casos graves. Y todo esto se debe a que claramente hay una circulación muy importante de todas las distintas cepas mutagénicas que llegaron al país, a fines y a principios de este año. La británica, las cepas de Manaus, y ahora, la cepa india también, se cree que también está circulando. Ayer hablábamos con los directores ejecutivos, con la parte de la dirección ejecutiva de las 2 clínicas, y nos daban un panorama sombrío. Por ejemplo, nos decían en la clínica Alcorta, que es la más chica en capacidad de Moreno, que en las últimas semanas tuvieron 10 fallecidos, todos jóvenes porque no atienden cápita de PAMI, y en la clínica Mariano Moreno hablaban de 45 fallecidos en lo que va del mes de mayo, y uno de ellos, una chica de 15 años que tenía comorbilidades. ¿Cuál es la situación, las características que podemos hablar de las personas que han fallecido en el hospital? ¿Se ajustan a estos parámetros? Sí, es lo que te decía, como la cobertura de vacunación ya es prácticamente del 100%,
por lo menos con una dosis en mayores de 60, esa población está más cubierta de lo que estaba en la primera ola y claramente no está siendo la más afectada. Pero al tener cepas mucho más virulentas, mucho más contagiosas y más letales, están impactando en poblaciones que por ahí el año pasado no se veía tanto. De todas maneras, igual nosotros el hospital Mariana y Luciana de la Vega, como tampoco tenemos cápita de PAMI, siempre tuvimos pacientes más jóvenes. Uh-huh. O sea que para nosotros esto no es una novedad. Lo que sí vemos es que, digamos, el desarrollo de la enfermedad es mucho más grave y en menor tiempo. Es decir, tenemos pacientes que por ahí están estables hasta el día 7, hasta el día 10, y posterior a esos días, digamos, tienen un empeoramiento absoluto de la enfermedad, con una inflamación muy importante de sus pulmones y una afectación sistémica de todo, digamos, de todo el organismo, que hace que rápidamente uno tenga que tomar medidas más drásticas, como por ejemplo la intubación, la conexión a un respirador mecánico, y en muchos casos, a pesar de eso, no se puede sostener a ese paciente y el paciente termina falleciendo muy rápido, ¿no? En términos de pocos días. Es decir, ese tipo de cuadros es lo que estamos viendo mucho más marcadamente en esta segunda ola que en la primera. Emanuel, ¿cuántos fallecidos hubo en el mes de mayo en el hospital aproximadamente? Mirá, yo no los tengo, no los tenemos contabilizados, digamos, todo el tiempo así, no lo manejamos así. Sí, lo que te puedo decir es que la curva de mortalidad nuestra de la terapia intensiva respecto del COVID sigue sosteniéndose en forma similar a lo que era el año pasado. Es decir, generalmente entre un 40 y un 50% de todas las personas que ingresan a un respirador en nuestra terapia intensiva tienen riesgo de fallecer y fallecen. Terrible. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, terrible. Claro, sí, claro, es la mortalidad que tuvo el COVID siempre, el año pasado también, y son los indicadores que generalmente se manejan en todos los centros, en todos los hospitales del mundo. Es decir, te estoy hablando de una persona que tiene tratamiento, que se le está dando todo el tratamiento posible. Es decir, una persona que ingresa a una terapia intensiva con respirador, estamos hablando, ¿no? En asistencia respiratoria mecánica, prácticamente tiene, digamos, un 40% de posibilidades de fallecer. Emanuel, en esta semana la Municipalidad de Moreno en el informe diario incorporó la positividad en los testeos. Aumentó sensiblemente. Sí, la positividad viene aumentando en realidad las últimas 6 semanas y lo hemos visto, digamos, en todo el curso de esta segunda ola, que viene aumentando la positividad. Cuando hubo restricción de la circulación, no sé si recordás, a fines de abril, sí, con el primer decreto nacional, que hubo reducción, digamos, de la circulación nocturna y demás, hubo un impacto, se redujo un poco la positividad, pero después de 3-4 semanas esa positividad volvió a subir, razón por la cual se tuvo que tomar la definición de esta circulación, de esta restricción actual, ¿no? Entonces, y eso ocurrió en Moreno y ocurrió en todos los distritos en general del conurbano bonaerense y la capital federal. Es muy cierto que es muy temprano todavía para evaluar el impacto de este confinamiento estricto, pero tal vez un parámetro que puedas tener tiene que ver con aquellos internados que no tienen que ver con el coronavirus, por ejemplo, de accidentes de tránsito. ¿Bajaron en estos días? Sí, es muy difícil determinarlo, pero la realidad es que nos pasa también que tal vez se reducen algunos accidentes menores, pero también vemos muchos accidentes de tránsito de mucha violencia, no sé si me explico, sí, muy graves. Es raro lo que sucede. Hemos tenido casos también de politraumatismo de pacientes que han tenido accidentes de tránsito en autopistas, no sé si se debe a que porque hay menos gente se maneja peor o se maneja con mayor liviandad, pero hemos visto cuadros de accidentes de tránsito generalmente con múltiples fracturas, múltiples lesiones. Hemos tenido uno hace unos días en un accidente en la autopista muy grave donde terminó falleciendo una de las personas. Es decir, se ven cosas así, digamos, eso no mermó, eso
cosa de todos los días en Moreno y en los hospitales en general, pero en Moreno lo vemos muy seguido, sobre todo, nosotros lo vemos porque es el único servicio de emergencia que tenemos en todo Moreno. Emanuel, el tema de las camas, bueno, también tiene complicaciones y esta semana justamente hablábamos con la familia de un paciente de Rodolfo Fernández, y la memoria no me falla, que estaba esperando una cama en terapia para ser operado de cáncer de páncreas. Se están encontrando con estas situaciones también, que tiene que ver obviamente con las secuelas colaterales del COVID. Claro, por supuesto, cuando uno habla de colapso sanitario, habla de todo eso, es decir, no solamente que el sistema nos colapsa, digamos, solamente a los pacientes que tienen COVID, sino que el sistema colapsa para todas las patologías. Porque el COVID ocupa prácticamente el 50% de la ocupación de camas de un hospital general como el nuestro. Entonces quiere decir que todas esas camas que estamos ocupando con COVID no las podemos usar para, por ejemplo, los posquirúrgicos de muchos pacientes que tendríamos que estar operando y no estamos pudiendo operar, ¿no? Pacientes que tienen problemas abdominales, litiasis vesiculares, un montón de cirugías que se tienen que reprogramar y se lentifica muchísimo la lista de espera para poder llevar adelante esas cirugías, porque no es que un paciente se lo opera y se lo manda a su casa a las horas, ¿no? Sino que necesita un posquirúrgico, necesita ocupar una cama, tener controles, observaciones, y muchos de esos pacientes necesitan terapia intensiva también. En el caso de los oncológicos, nosotros estamos teniendo como prioridad todo lo oncológico. Este hospital no opera mucho cáncer, pero lo poco que tenemos lo estamos operando, pero aún así tenemos demoras. En el caso de los cáncer de páncreas, no es que se opera desde un punto de vista terapéutico, sino que se hace un tipo de cirugía que alivia al paciente y mejora la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Pero aún así esas cirugías se están haciendo, pero se genera este proceso complicado de poder, de poder tener una cama disponible, porque por esta misma razón, ¿no? Tenemos un 90-95% de ocupación de las camas de terapia y todo el tiempo circulan los pacientes de terapia intensiva a otros centros, se generan derivaciones y muchas veces, lo dijo el doctor Goyan creo que ayer, y nosotros lo venimos diciendo también, lamentablemente a veces la única posibilidad de ocupación de camas que se genera en un hospital general es el fallecimiento de un paciente. Esa es una realidad. Es decir, por eso te vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, en el mejor de los centros a nivel mundial, el porcentaje de mortalidad dentro de una terapia intensiva de un paciente COVID con un respirador es del 40%. Es decir, no es una mortalidad alta, ¿no? Lo que se tiene adentro de una terapia intensiva. Emanuel, no puedo dejar de preguntarte por el tema de los enfermeros del hospital modular, pero no solamente haciendo hincapié en los enfermeros en sí, sino al sistema laboral al que pertenece el médico, porque es muy habitual, lamentablemente, que pase lo que pasó con los enfermeros, que pasen meses sin cobrar. Sí, ¿y cuál sería la pregunta? Y, por ejemplo, la situación se está regularizando en todos los niveles, porque si la memoria no me falla, a vos te pasó algo parecido cuando asumiste como director ejecutivo del hospital. Sí, en realidad ahí lo que pasó en el hospital modular, ustedes saben que estaba bajo la gestión nacional. Es decir, que todo lo que era el pago de salarios y una parte importante de todo lo que tenía que ver con su provisión de insumos, de equipamiento y todo lo que hacía sostener el hospital modular, dependían del Ministerio de Salud de la Nación. A partir del 31 de diciembre, fines de diciembre, cuando se genera, disminuyen muchísimo los casos COVID, como esos hospitales modulares estaban pensados para COVID, hay 12 en total en la provincia y solo 2 logramos que se provincialicen, o había capacidad para provincializarlos, es decir, que pasaban a parte de la gestión provincial, ¿no? Es decir, que la gestión provincial se iba a hacer cargo.
Y bueno, uno de esos era nuestro hospital modular, el otro creo que era el Mar del Plata, y el resto de los hospitales modulares se cerraron. Sí. O prácticamente... No, se cerraron, si no se cerraron. Quedaron a un mínimo de atención. Bueno, nosotros logramos que eso no suceda, logramos sostener al conjunto de los profesionales y el equipo de salud que teníamos trabajando ahí, pero se tuvieron que cambiar de modalidad de contratación. Pasaron a ingresar al sistema de la provincia de Buenos Aires, y bueno, sí, el sistema de la provincia de Buenos Aires, con todas las incorporaciones que tuvo en general de ingreso de recursos humanos, más el plan de vacunación y toda una serie de cosas del nivel de la gestión central, genera demoras. Históricamente siempre hubo demoras en los ingresos de personal, y bueno, en este contexto evidentemente también eso se profundizó un poco. Desde la semana pasada ya, digamos, terminaron de cobrar la totalidad de no solo los enfermeros, ahí había médicos, enfermeros y administrativos, digamos, todo el conjunto del personal de salud del hospital modular, que eran alrededor de 125. Toda esa totalidad, bueno, toda esa situación ya se regularizó y bueno, ya están cobrando, digamos, y van a cobrar en tiempo y forma ahora todos los meses, digamos. Por último, Emanuel, agradeciéndote estos minutos, ¿podríamos titular colapso sanitario o todavía no llegamos a ese punto? Es que, a ver, insisto con esto, yo lo vengo diciendo, incluso creo que lo puse en la carta, el colapso sanitario, a ver, no vimos todavía, ni en Moreno ni en la Argentina, lo que tal vez sí se vio en otros países, sí, ¿no? Que tiene que ver con pacientes que no logran tener una atención médica, no logran tener una cama en el momento en el que lo están necesitando y fallecen como consecuencia directa de eso. No sé si me explico. Sí. No tienen un respirador, no tienen una cama. Bueno, eso todavía no está en la Argentina ni está en Moreno. Nosotros tenemos respiradores, tenemos camas, pero esa fuerza de un esfuerzo sobrehumano del equipo de salud. No sé si me explico. Esa es con un trabajo que es absolutamente exhaustivo, que implica necesidad de derivación de pacientes, que implica un circuito permanente de atención, que implica un esfuerzo también por mejorar a los pacientes para que se curen lo antes posible y que se generen y que se liberen las camas. Ahora, por ejemplo, está lo del hotel de Satsai y el Suter, que ya están teniendo pacientes. Es decir, a ver, yo si vos me tendrías que preguntar un título, es una pelea cabeza a cabeza contra el colapso sanitario. Digamos, es como el colapso lo tenemos ahí y estamos corriendo una carrera y estamos preocupadísimos porque sentimos que en cualquier momento nos puede ganar. Todavía no hay no llegó, digamos, no lo vimos eso, pero no descartamos que no lo vayamos a ver. Y no solo en Moreno, digo, me refiero en general, ¿no? A todos los lugares críticos que estamos viviendo. Ayer, estos días, se veían unas imágenes de Santa Fe, creo que eran de Rosario, sí, ¿no? Donde una chica no consiguió, no sé cómo fue exactamente el caso. Porque sí, pero digamos a grandes rasgos fue una situación muy compleja en ese punto. Claro, por eso, no sé cómo habrá sido exactamente el caso, pero bueno, me imagino que tuvo que ver con la dificultad de tener una cama disponible. Yo, a mi modo de ver, si vos me preguntás a mí, nosotros ya el proceso, insisto, no en Moreno, en general en todo el AMBA, el sector público y privado, ya está vivenciando un proceso de colapso. Pero bueno, eso por ahora no significó vidas humanas que se quedaron a la puerta de un hospital muriendo sin un respirador, falleciendo sin un respirador. Todavía eso no es lo que sucedió. Y nosotros estamos haciendo lo imposible para que no suceda eso. Lo imposible, digamos. Estamos trabajando día y noche con todas las herramientas que tenemos, con las que podemos y con las que no tenemos también. Bueno, si hablaste con las clínicas privadas, seguramente te habrán contado todas las dificultades que se tienen. Y donde, por ejemplo, tenemos las dificultades, por ejemplo, de que ya no hay casi lugares para derivar personas con obras sociales a otras clínicas privadas, a otros centros. Porque sí, es más, uno de los directores ejecutivos de la Clínica Alcorta nos decía que en el hospital hay 2 internados que están esperando que se haga espacio en la Clínica Alcorta para derivarlo, porque son
tienen obra social y justamente tienen que atenderse en la clínica. Y otra cuestión que me preguntaron que comentaron y me parece que estaría bueno para cerrar la nota, tiene que ver con que tanto el doctor Torres de la clínica Alcorta como el doctor Ortuondo de la clínica Mariano Moreno, a nivel personal, al menos así lo manifestaron, consideran que este aislamiento, este confinamiento más estricto debería seguir. ¿Cuál es tu opinión? No sé si lo querés hacer de manera personal o hablando por la institución. Sí, en realidad, bueno, yo, mira, cuando nosotros fuimos uno de los primeros o de los que dijimos que teníamos que tener fase 1, ya hace varias semanas, no hay problema con eso, o sea, no tuvimos problema en decirlo porque era el análisis que surgía de la situación epidemiológica que tenemos hace un mes por lo menos. Por lo tanto, nosotros estamos contentos que finalmente el presidente haya tomado esta decisión y ahora, bueno, vamos a evaluar con datos y con un análisis científico a finales de esta semana, tener una evaluación de lo que significó este confinamiento y ahí se va a poder evaluar, yo creo que el sábado y el domingo, digamos, la necesidad o no de continuar con este confinamiento. Ahora, lo que yo te puedo decir es que de ninguna manera se puede volver a una situación previa al confinamiento previo. Es decir, por ejemplo, no se puede discutir más, nadie que tenga un rigor científico, médico o sanitario puede discutir que la presencialidad en escuelas, por ejemplo. Es decir, está absolutamente comprobado en la Argentina, en los centros urbanos, con la evidencia científica que tenemos actualmente de la segunda ola y en las segundas y terceras olas de otros países, absolutamente comprobado que la presencialidad en escuelas fomenta y profundiza el aumento de casos y el colapso sanitario. Es decir, esas discusiones son discusiones de una minoría, son discusiones politizadas y son discusiones de una absoluta, digamos, irresponsabilidad, porque nadie está planteando de que no tiene que haber nunca presencialidad en escuelas, sino que estamos planteando de que en determinadas situaciones epidemiológicas y en forma temporaria no puede haber presencialidad en escuelas. ¿Eso quiere decir que dentro de 2 meses no lo vamos a tener? No, no quiere decir eso. Quiere decir que, por ejemplo, en este momento no puede haber. Claro. Digamos, eso creo que ya tiene que estar fuera de discusión y creo que la Ciudad de Buenos Aires y su intendente y su ministro ya mostraron y ya dijeron, ¿no?, que lo que al estar de acuerdo, digamos, con este confinamiento y cerrar la presencialidad, creo que es un tema que ya tiene que estar enterrado, ¿no?, fuera de discusión.